nuevamente, Señor, ante tu presencia para decirte que dependemos de ti. Santo, santo es tu nombre. Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias por la fe que pones en nosotros. Y que este tema que vamos a tratar ahora, Señor, seas tú quien pongas las palabras necesarias y que tu Espíritu nos guíe. En Cristo, tu Hijo amado, te lo pedimos con gracia. Amén y amén. Yo voy a comenzar con Romanos capítulo 4, 9 al 12, en un tema que quiero traer para analizar aquella fe de Abraham. El título de este sermón, por ponerle un título, sería Significado de la fe de Abraham, pero es un sermón que podría tener varios títulos, como ustedes pudieran calificarlo, porque esta fe de Abraham tuvo muchas cosas que al ver cómo él la ejerció, nos pueden traer muchas enseñanzas. Pero es importante este verso de Romanos capítulo 4, 9 al 12, donde Pablo nos va a decir algunas cosas de importancia antes de nosotros poder iniciar a hablar de esa fe de Abraham. Y él se expresa de esta manera o escribe de esta manera en esta epístola tan importante como es la epístola a los romanos. Esta carta enviada por Pablo para que se leyera en una iglesia que necesitaba conocer varias verdades. Y una de ellas era esta: la predicación, la enseñanza es para todo aquel que cree. No hay una exclusividad. Y esa bienaventuranza, esa fe, esa integridad, esos beneficios de Dios que tiene el creyente solamente pueden venir de la mano de Dios. Y lo expresa de esta manera: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pregunta Pablo. La inquietud estaba en algunos diciendo: es que si tú no te circuncidas, tú no puedes recibir las bendiciones de Dios. Tú no perteneces al pueblo de Dios porque no te has circuncidado. Aquí está el trabajo enorme de Pablo, tratar de dar a entender lo que se quiso enseñar en el Antiguo Testamento con la circuncisión. ¿Cuál es el propósito? No es salvarte. Y Pablo dice: porque decimos que a Abraham le fue contada la fe que tiene por justicia. Abraham ejerce fe y Dios le justifica. No hay justificación, no hay circuncisión todavía. ¿Cómo pues entonces le fue contada? Pregunta Pablo. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Había que pensar aquí. Todos estaban pensando. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. La justicia le vino por la fe sin que fuera circuncidado. El 11 dice: y recibió la circuncisión ¿cómo? Como señal.
como señal de que Él es uno de esos justificados. Lo mismo pasó más tarde al pueblo de Israel. Ustedes tienen que servir como señal a las demás naciones que ustedes son un pueblo purificado y guardado por Dios. Y llamó a las familias para que el varón se circuncidara, y todo varón circuncidado en el pueblo de Israel estaba enviando la señal que ellos lo hacían en nombre del Dios Todopoderoso, porque ellos pertenecían a ese pueblo. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. No había sido circuncidado y ya él tenía los beneficios que se necesitaban delante de Dios tener. Para que fuese entonces, ahora la razón de Pablo es profunda aquí. Esto pasó con la vida de Abraham, donde él fue incircunciso y al mismo tiempo por su fe fue declarado justo. ¿Para qué? Él explica. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. No te has circuncidado y también esos son padres. Imagínense cómo esto sonaba a los oídos de aquellos que estaban diciendo: nosotros somos el pueblo preferido, el pueblo escogido, la niña de Dios, la que Dios ama. Ustedes vinieron después como algo así por abortivo. Y cuando ellos escuchan estas escrituras de Pablo y esta explicación, no dudo que muchos se enfrentaran y se opusieran, porque en toda reunión de seres humanos el ego tiene mucho poder. Pablo nos está destruyendo y nos está igualando a los demás. Sí, eso era exactamente lo que él estaba haciendo cuando hablaba de los beneficios y las bienaventuranzas que Dios da a cada uno de aquellos que él justifica cuando creen en él. A fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. No se han circuncidado. No entraron en un ritual que nada significa en cuanto a salvación. Pero como señal, como identidad, igual que como cuando tú te bautizas. Tú te bautizas porque el bautismo te va a salvar. Si no te bautizas, no te salva. Bueno, algunos cometen ese error y predican y enseñan eso. Pero el bautismo es un testimonio, una representación abierta de que tú eres uno de esos que Dios ha salvado. No eres justificado porque te bautizaste, sino que ya tú fuiste justificado antes de que te bautizaras. Y si tú no te llegas a bautizar y en ese momento partes con el Señor, tú eres uno de los justificados que te vas a encontrar ante la presencia de Dios. Porque todo lo que Dios pone de por medio no es más que para mostrar lo que eres tú como identificación de que eres un hijo de Dios. Y ese era el propósito de Dios. Por eso que también el Señor dijo que Él, con su llegada, ahora estaba requiriendo la circuncisión del corazón, la limpieza del corazón, el lavado del corazón. Y eso lo iba a hacer Él cuando fuera a la cruz, cuando entregara su vida y derramara su sangre, para que todo aquel que en Él cree, nuevamente la fe, tenga todos estos beneficios. Para que también ellos, al creer, al ejercitar fe en este evangelio que es de Cristo, es lo que Pablo está diciendo, ahora sean justificados. No necesitan de una circuncisión, no. Dice que Abraham de esta manera en el versículo 12 sería padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también
siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Con esta explicación, nosotros ahora pasamos a ver a Abraham. Y vamos a ver a un Abraham que fue llamado en una situación extraña y difícil. Vamos a estudiar esta fe mostrada en su llamamiento desde que el Señor lo llamó, estando él en aquella ciudad, Ur, su ciudad, la amada. Un hombre próspero, tenía todo lo que necesitaba: estabilidad, respeto, honores, y Dios lo llama. Consideremos las circunstancias en que vivió. Yo quiero que ustedes vayan mirando, mi hermano, porque lo que vemos en la actitud de Abraham no es más que una enseñanza para usted y yo de cómo proceden las personas que son llamadas por Dios. ¿Eres llamadas a servir a Dios? ¿Qué hizo Abraham cuando escuchó aquel llamado? Acordémonos que él venía de un pueblo pagano, idólatra, acostumbrado a hacer grandes fiestas a diversos ídolos. Eran algarabía que los judíos más tarde, cuando fueron colonizados en aquel lugar, en aquella nación, ellos quisieron vivir como ellos, y algunos se iban a vivir, por cierto, a las otras ciudades porque eran más alegres, porque tenían más diversión. Los servicios a sus dioses eran entretenidos. Era una multitud tremenda. Allí se comía de todo sin problema. Esto sí es vida, no esto que tenemos aquí. Pues esos ambientes de adoraciones paganas, normalmente a través de la historia, siempre han sido muy llenas de espectáculos, de grandes cosas, novedades. Abraham le tocó vivir en esa cultura. Y esta ciudad en su tiempo, la ciudad de Ur, cuando tú la analizas y comparas las demás ciudades a su alrededor, era una ciudad muy civilizada para su época. O sea, una ciudad que cualquiera quisiera vivir y estar ahí. Y Dios lo llama desde allí. Y no un hombre cualquiera. Un hombre que lo tenía todo. Allí oyó la voz de Dios, porque ese es el primer punto. Abraham oyó la voz divina. ¿Qué significa oír la voz divina? En primer lugar, bueno, simple, que la escuchó. La voz de Dios, pero realmente no podemos dejar de decir que escuchar la voz de Dios en todos los tiempos siempre es algo difícil. Porque cada vez que Dios habla, de la manera que sea que hable a nuestras vidas, es para corregirnos, enseñarnos y cambiar algunas cosas que nosotros no queremos cambiar. Esa es la realidad. Tenemos el mundo que tenemos porque el hombre ha declarado una guerra a Dios y le ha dicho: no te necesitamos. Además, yo no sé si tú existes. Prefiero no creer en ti y continuar en mi camino, en mi rumbo. Pero hay algo extraño. El hombre todos los días, sin que él se dé cuenta, la voz de Dios está presente. En todo lo que le rodea, tiene que ver a Dios. Desde que él se levanta en la mañana, tiene que entender que este mundo no está porque al mundo mismo se le ocurrió existir, sino que tiene un mundo que está demasiado bien hecho, organizado, con todo lo que se necesita, y que con todo lo que se ha puesto en él, el hombre mismo se ha ido encargando de destruirlo. ¿Cómo le habló él aquí a Abraham? Bueno,
La verdad es que cuando vamos a la escritura nosotros, y es como yo también escribí aquí, no lo sabemos, es que no sabemos. No sabemos si le habló en sueños, si le habló por algún profeta. De esos profetas tal vez ahí ignorados, calladitos, que no tenían voz ni voto y que iban con temor porque el pueblo se había corrompido. Acuérdense que una ciudad paganizada, adoradores de ídolos, abandonan a Dios para ellos fabricarse sus propios dioses. Y allí aparece el Señor hablándole por un ángel. Aún así podría Abraham preguntarse, pero este ángel, ¿quién es? ¿Será un enviado de los dioses de mi nación? Él supo que no era un ser cualquiera. Él supo que era un enviado de Dios. Pudo entender y escuchar la voz de Dios. Él supo que le hablaba. Nosotros hoy podemos saber cuando Dios nos habla a través de Cristo, por su palabra, por la predicación, por la conciencia misma. La pregunta es, ¿estamos oyéndolo nosotros el Evangelio de Cristo? ¿Estamos prestando atención? Por eso les dije que el hombre todos los días tiene la oportunidad de escuchar la voz de Dios, pero la rechaza. En esta ocasión Abraham escucha la voz de Dios y la escucha y se presta a ver qué es lo que Dios quiere para él. Él estaba preparado para oírlo. En ese momento, como si algo extraño pasara, él comenzó, por los escritos que veo, a tener a sí mismo descontento con el paganismo, con todo lo que allí estaba pasando, indicando entonces que el Dios que le hablaba no era el Dios de esos dioses, porque es la obra de Dios. Cuando Dios te llama, Él te cambia y tú comienzas a ver al mundo como lo que en verdad es: un mundo de pecado, un mundo de impiedad, un mundo de impureza en el que tú no puedes estar, y prestas entonces oído al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? El que no escucha la voz de Dios, ¿sabe lo que hace? Señor, más luego te oiré, tengo tantas cosas que hacer, ahora no, yo no creo que podré, porque ¿qué me pasa? No, no te pasa nada, tú solamente quieres seguir viviendo como tú estás viviendo, sirviéndote a ti mismo, haciendo lo que a Dios no le agrada, pero así tú quieres vivir. Pero quieres buscar una manera para decir: no, ahora no sé por qué. Mira Abraham, viniendo de un mundo difícil, en un mundo con una cultura pagana, no se sabe, por toda su vida, todo el tiempo escuchando y mirando cómo se adoraban a esos dioses. Él estaba acostumbrado, pero de repente comenzó a despreciar todo este mundo pagano. Y escucha la voz de Dios. Ahora quiere saber de Dios. Abraham comenzó entonces a pensar en todas esas tradiciones de sus antepasados, de hombres fieles y piadosos, para poder entonces ahora discernir perfectamente la voz de Dios y decir: en verdad Dios me está hablando, ¿qué quieres de mí? Muchos a quienes Dios habla tratan de persuadirse de que no es Dios el que habla. No, no puede ser Dios, porque lo que yo estoy escuchando a mí no me gusta. Y Dios es un Dios de amor que me ama tanto que no me va a llamar para yo perder esto o perder aquello. Mano, estamos tratando con Dios, que Él no está pensando en tus gustos ni en tus deseos. Él te llamó a ti, Abraham. Abraham podía haber puesto muchas excusas, pero no lo hizo. ¿Qué quieres? Póngase en su mente un hombre estable, con todo, con honores, respeto, en una nación que lo había visto crecer, todo. ¿Dónde está, señor Abraham? Oh, ahí va Abraham. Mira qué buen camello tiene. Wow, es increíble este hombre. Me da empleo, me gustaría trabajar con él. Amado, querido. Y es mi segundo punto.
Abraham lo dejó todo. ¿Dejó qué cosa? Porque Dios le permitió llevarse sus bienes con él cuando lo llamó. Él no protestó en todo esto. No protestó. Y dijo, hermano, te voy a decir que vaya también con tu sobrino, ¿no? Con Lot. Vas con él también es rico igual que tú. O sea, caminen juntos. Noten a los riesgos que Abraham sabía que tenía que enfrentarse. Al salir, dejar tu seguridad, todo lo que tú tenías ahí como nación, protección. Cuando tú sales a cualquier otro lugar, ¿cuáles eran los riesgos en ese momento? Que una pandilla te atracara y te quitara todo lo que tú tenías. Que hubieran muertes en el proceso. Sabía que todo eso podía pasar. Y él solamente vio cuando Dios le dijo, no, te vas con lo tuyo, sales, tráelo todo. Dios lo necesitaba en esa posición. Tuvo suerte Abraham en esa parte. Porque Dios podía haberle llamado y dice, deja todo y ven sin nada. Y él no iba a decir que no, porque él estaba escuchando la voz de Dios. No le había puesto ninguna objeción a Dios. O sea, él sabía que con Dios él no podía negociar. Lo entendió. Con Dios no se hace un negocio. Señor, yo te sirvo, yo te sigo, pero yo voy a hacer las cosas de esta manera y estarás en paz tú y yo también. Hacemos un negocio y como esto es lo que yo quiero hacer y yo quiero hacerlo de esta manera. Mi hermano Abraham posiblemente allí tuvo que dejar personas sin empleo. Algunas que ya tenían su familia hechas ahí y no podían salir. Señor, pero mira, estas familias, ¿cómo va a ser? Yo no las puedo dejar así. Abraham tuvo que confiar, Dios la cuidará, Dios la sostendrá, yo voy a escuchar la voz de Dios, Él sabrá lo que está haciendo, Él sabe lo que hace, dime qué hago. No hay negocio con Dios, no se puede. Cuando tú negocias con Dios, estás pensando en ti. ¿Se entiende? No hay de otra manera, piénselo como usted quiera. Porque hay cosas que no me gustaron del plan de Dios y yo le digo, Señor, pero está muy bien, pero permíteme hacer esto de esta manera para que todo sea mejor. O sea, tú sabes más que Dios. Abraham no hizo eso. Su fe lo indujo a la separación de todo lo que había que separarse. Dios, mi hermano, siempre hace con los suyos una separación de lo que no es suyo. Siempre nos separa, siempre nos está separando, ¿o no? Esto es lo mío, esto es lo de ellos. Tú caminas de esta manera, ellos caminan de esa manera. Tú debes ser luz sobre aquellos que hoy quieren vivir en tinieblas. No viva como los que aman las tinieblas. ¿Y quiénes son los que aman las tinieblas? Los que aman más las cosas de este mundo que las cosas espirituales. Porque para ellos son locura, dice Pablo. No puede ser que yo tenga que dejar todo esto si yo estoy bien. Yo te sirvo, Señor, pero a mi manera. Y a Dios no se le sirve de esa manera. Este es el llamado que Dios hace a lo que Él llama, escuchan y oyen su voz y le siguen. No preguntan, no le ponen objeción. Sigo insistiendo en esto porque para mí esto es sumamente importante a la luz de la Escritura. Hermano, tú no puedes hacer negocios con Dios cuando Él te dice esto es lo que hay que hacer. Sí, tú lo ves muy fácil, pero no es, las cosas no son así. Esto es de esta manera y hay que entender porque somos humanos, comprende. Y buscamos un sinnúmero de excusas para simplemente yo hacer lo que yo quiero. La separación que Dios le estaba pidiendo a Abraham era costosa. Y las separaciones para servir a Dios siempre serán así. Siempre tendrán un costo. Van a tener un costo. Por eso no estamos aquí llenos. Es por eso.
si estuviéramos presentando algo más agradable, un espectáculo más hermoso, más planes de trabajo y de actividad y planes para traer la gente aquí, ya lo tuviéramos lleno. El problema es que cuando vienen, escuchan cosas como esta y dicen, uy, esto está aburrido, esto está difícil, esto es incómodo. No es lo que yo vine, no es lo que yo quiero escuchar. El asunto es que esa separación no es por un tiempo, es para siempre. Cuando tú te separas para servir y hacer lo que Dios quiere, eso no tiene vuelta atrás. Es que Dios te apartó y te separó para hacer las cosas que Él quiere y como Él quiere, para que lo haga para siempre. Y eso fue lo que Abraham entendió. Lo que pase de aquí en adelante, esto será lo que tengo que hacer, porque no me voy a ir en contra de Dios. Separación que nos hace ahora a nosotros ser diferentes a los demás en costumbres. De eso tuvo él que apartarse, de sus costumbres, de su gente amada, del vecino que lo saludaba, de los amigos que lo visitaban, de esas fiestas hermosas que hacían juntos. Dios me llamó y no sé para dónde voy, es lo peor. Los afectos se estaba separando. De todas aquellas cosas maravillosas que hacían notable a Abraham, sus obras, sus acciones, las esperanzas para tantas personas y para él, todo lo que él tenía planificado para hacer, se derrumba en un momento cuando Dios le llama. Era todo organizado para que Abraham dijera, Señor, ¿es que no hay otra persona? Yo no soy el más indicado. Si Abraham se hubiese detenido un minuto a pensar en él cuando escuchó la voz de Dios, no lo escucha. Fue que él no analizó, ni quiso pensar, es Dios quien me habla. Y mi vida es de Él. En ese momento Abraham confió, tuvo fe a todo lo que pudiera pasar. A él ya no le interesaba. Tercer punto. Abraham hasta ahora había decidido escuchar la voz de Dios. Abraham se despojó y se separó de cualquier cosa que a él le gustaran y de sus propios beneficios para ahora pasar a nuestro tercer punto. Se sometió a la dirección divina. No solamente que dejó todo, sino ahora que lo que tú digas yo haré. Pero noten este versículo de Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 es un verso interesante porque allí estaba Abraham en esta situación, dice el escritor a los Hebreos. Dice que Abraham, en su fe, en su confianza, cuando Dios le estaba llamando, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que él había de recibir como herencia. Bueno, es que es mejor, es un lugarzote que Dios me tiene. Muchachos, nos vamos con toda, porque todo va a estar bien. No dice que él salió sin saber a dónde iba. Nadie le dijo nada, ni él preguntó. No hay ninguna indicación de que Abraham se pusiera a preguntarle, Señor, vamos a hablar tú y yo aquí ahora, ¿para dónde es que yo voy? ¿Me puedes decir para ver cómo yo me voy a adaptar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo yo voy a vivir? ¿Si me va a gustar o no? No, es que él no sabía para dónde iba. Tú me llamaste y yo obedezco. Quizá por mucho tiempo Dios no se lo revelara, pero eso no hizo que la fe de Abraham descayese. Dios me llamó y voy a hacer lo que Él quiere, sea lo que sea. ¿Y usted cree que Abraham no pensó muchas veces, así sea que Dios me quite todo lo que tengo? Porque la actitud de él mostró que era exactamente eso. Permaneció en Harán por mucho tiempo hasta la muerte de su padre.
Y ya posiblemente allí estaban ya sus siervos y todos adaptados en Aram. Bueno, ya aquí nos estamos acoplando, la cosa está interesante, ya yo tengo aquí una novia, uno de ellos, ya yo me pienso unirme a ella, tremendo, voy a formar aquí y sigo trabajando con Abraham, aquí vamos a estar bien. Y de repente el Señor le dice, Abraham, vámonos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y toda esta gente? No, él no preguntó. Eso fue como decirle, señores, ¿están cómodos aquí, no? Sí, Abraham, ya nos estamos adaptando, está tremendo aquí, muy bien. Dice, pues miren que nos vamos. ¿Y para dónde? Yo no sé. ¿Creen? Buena noticia, ¿no? No, muy mala noticia. Pero estas personas dependían de Abraham, lo estaba sacando de una estabilidad que ya estaban próximos a tener. Él mismo también estaba allí, dice, pero wow, Señor, yo pensé que la cosa llegaba hasta aquí y que de aquí tú me ibas a mostrar tu plan. Abraham, vámonos. Abraham recogió todos sus motetes, los empacó. Vámonos. Hay que comprar terreno en otro sitio, no sé para dónde vamos, pero vamos a seguir. No se resistió a entrar a Canaán. No pretendió quedarse allí en Aram. No lo hizo. ¿Cuántos no son los que quieren dar un paso más allá del que nuestro Dios les dice? Sí, Dios me dijo eso, pero lo que conviene para mí es esto. Hermano, eso no es una persona que ha recibido un llamado de Dios. Señor, ¿qué quieres realmente para mí? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Yo te voy a servir, pero de esta manera. Ok. ¿Crees que Dios no te va a dejar? Dios te va a dejar. Pero si crees que no darás cuenta ante Dios por haber desobedecido su llamado y hacer lo que tú quisiste hacer, si crees que no te va a pedir cuenta, te la va a pedir. Porque la manera en que Dios llama de esta manera, no negocies conmigo. ¿Qué es lo que yo te he enseñado que debes hacer? Por ejemplo, esta mañana nosotros veíamos que un pastor, cuando recibe el llamado de Dios, lo que tiene que hacer es que escuchar y obedecer. Y debe estar dispuesto a lo que Dios le tenga en el camino. Todo. Bueno o malo. Si te tiene bien, pues gloria al Señor. Dios hizo que Abraham permaneciera bien, pero podía haberle quitado todo. La disposición es esa, Señor. Si tú me quieres tener muy cómodamente aquí, pues que sea tu voluntad. Y si me quieres quitar todo, pues nada. Pablo experimentó eso. Y Pablo tuvo que decir, señores, ustedes no conocen mucho de mi vida, pero yo he tenido que aprender a vivir teniendo y no teniendo. Porque para mí este vivir que yo tengo es Cristo. En otras palabras, son las mismas acciones de Abraham. Para mí, el vivir que yo estoy viviendo es Dios. Yo solamente le escucho a Él, lo que Él quiera. Y si Él quiere que yo como pastor edifique a la iglesia en las condiciones que Él quiera, yo lo voy a hacer. No le voy a poner condiciones. Y vas a decir, bueno, Señor, yo puedo realmente entregarme a tiempo completo con todo si yo recibo esto y esto. ¿Ah, sí? ¿Y sabes algo extraño? ¿A eso es lo que quieres? Te voy a dar más que eso. Y a veces tienen más que eso. El asunto ahora es, ¿me estás sirviendo a mí? Dile a Dios. ¿O te estás sirviendo a ti mismo? ¿Ve que da temblores? ¿Ve que da temblores? Dios, ¿eso es lo que quieres? Porque eso es lo que te interesa. Te lo voy a conceder. Y tienen de todo. Un pastor bendecido, diríamos nosotros. ¿Estás feliz? Y engañado al mismo tiempo.
Porque no es una persona que está dispuesta a sacrificarse por cada una de sus ovejas. No. Hay primeramente el pensamiento yo. Y eso fue lo que Abraham no tuvo. No se detuvo a pensar en él. Un llamado por Dios no se detiene a pensar en él. Solamente escucha. Puede que tenga sus lamentos y hasta su pretexto, como lo tuvo Moisés. Señor, yo no sé ni hablar. Sabía lo que le esperaba, Es que yo no sé ni hablar. Dice, no te preocupes, Aarón sabe hablar muy bien, llévatelo. No le dijo que no. Es que tú vas a ir, yo te llamé. ¿Y preparó Dios a Moisés o no? Moisés estaba hablando más que un perico durante todo el desierto. ¿Cuánta gente no iban a hablar y conversar? Tenía que hablar. Tenía que dar discurso. ¿Y Aarón dónde estaba? Yo nunca vi a Aarón dando discurso ni nada, pero era el que sabía hablar. Isaías lo mismo, puso pretexto, pero yo te he llamado. Pero ¿sabe qué? En ambos hombres estaba la disposición de no decirle que no a Dios. Si eso es lo que quieres, tendré que ir. Yo hice mi intento para que no me llamara, pero no puedo desobedecer a Dios. La diferencia entre ellos es que Abraham ni lo pensó, ni se detuvo si podía o no podía, porque era un hombre que lo tenía todo. Y dijo, te escucho, voy contigo. No se resistió. Dios a veces señala caminos muy extraños. Los señala, los marca cuando te llama. Por ejemplo, hay pasajes como lo de Ruth, aquella mujer sierva. Noemí ya en el ocaso de su vida tiene lástima por su sirviente. Dice, bueno, váyanse a sus tierras, ya yo no le voy a poder realmente tener como le he tenido, para que no pasen calamidad, ya vuélvanse. Ruth era de una nación también igual a la de Abraham, una ciudad idólatra, pagana, donde adoraban varios dioses. En ese transcurrir del tiempo ella había tenido un apego con Noemí, no quería separarse de ella, se había acostumbrado a ver la manera en que ella les enseñaba sobre el Dios que quería. No quería separarse de aquella mujer. Y es donde casi todos pensamos, ¿qué será lo que le habrá motivado a ella, la señora, o ese amor, o ese temor a perder el Dios de ella? Yo me voy contigo donde quiera que tú vayas. Es la actitud de una persona que quiere obedecer a Dios, que quiere servir a Dios. Señor, donde tú me lleves, yo iré. Y si eso no se entiende de esa manera, podemos ver a Noé en Génesis 7:5. ¿Qué dice Génesis 7:5? ¿Qué hizo Noé? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Eso no se discute. Cuando yo veo en la Escritura lo que Dios me dice a mí que yo debo hacer como persona llamada por Dios, que Dios me dio una capacidad, un don, yo no cuestiono a Dios, ni le cambio las formas. Por ejemplo, yo, como hemos dicho, nosotros, o cualquier iglesia, no solamente esta, de un hombre llamado por Dios, para no ponerme acá de ejemplo, que por año tenga que tener que trabajar fervientemente para poder mantener su familia y con lo que la iglesia pueda ayudarle, lo que sea, como estén, y batallando. Y de repente la iglesia crece y tiene fuerza para poder pagarle a aquel pastor. La pregunta es ahora, ¿cuáles son tus gastos? La iglesia ha crecido. Queremos ayudarte a pagar tus gastos. Cuando Él ve que la iglesia puede hacer eso, Él no se detiene. Dios está preparando y ordenando todo para que Él pueda dedicarse a tiempo completo y pueda dedicar más tiempo a la obra. Y Él está allí dispuesto a escuchar y dejar todo lo que tenga, pero es que yo tengo un trabajo que me está remunerando bien. Bueno, esa podría haber sido la respuesta de Abraham. Pero Abraham dijo, ¿qué es lo que hay que hacer?
A través de la iglesia Dios te está llamando y te está diciendo, vamos a pagarte prácticamente todo lo que es básico en tu casa. Eso es lo que tú necesitas. No necesitas más de ahí. Pero si yo pienso, si ese pastor piensa en él mismo, dicen, no, yo quiero más. ¿Me puedes ofrecer algo más, Señor, un extra? Que por lo menos otra iglesia más me mande lo mismo de sueldo. Entonces sí, Señor. Ahora tengo 2 sueldos y yo voy a estar bien. No hay condiciones. Si puedes funcionar y puedes caminar en lo básico, dale gloria al Señor. Mi hermano, yo les aseguro, y Dios lo conoce, de que si eso a mí me pasara, no me importa lo que perdiera. Primeramente está a lo que Dios me ha llamado. No importa lo que pase. Y lo digo delante de Dios. No porque sea el mejor, sino por lo que hay en lo más profundo de mi corazón. ¿Cómo anhelaría yo esto? Yo anhelo eso, mira. Si de algo yo quisiera que esta iglesia crezca, por eso. Si esta iglesia crece, yo estaría, mi hermano, ¿ustedes creen que sí pueden? Y estaríamos analizando. No voy a tener los mismos. Voy a tener que desalojarme de algunas cosas. Ya no será lo mismo que cuando trabajaba, pero voy a estar feliz sirviendo al Señor. Ese será mi sueño. Y aquí delante de ustedes, si Dios me concede eso, ustedes se darán cuenta que no miento. No miento. Estaríamos dando estudios bíblicos, estaríamos enseñando personas, estaríamos capacitando personas en la iglesia, haciendo centro de enseñanza, invitando personas para que vengan y establezcan aquí células de enseñanza. Mientras yo esté trabajando, no puedo hacer todo esto. No puedo. Por más que lo intente, tendremos que sobrevivir de esta manera. ¿Y cree que eso es lo que yo quisiera? Quiero ver una iglesia creciendo, fortalecida, y Dios aún así nos ha bendecido. Nos ha permitido crecer. Ustedes saben expresarse, pueden hablar, han aprendido bastante. Cuarto y último punto. Después que Abraham se sometió a la dirección de Dios, ¿qué hizo? Fijó su mirada en la promesa divina. Señor, finalmente, ¿qué pasará conmigo? Ya Dios le probó por todos los lados a aquel hombre, y después, cuando él menos le esperaba, ok, te voy a decir. Cuando él escucha la promesa, lo primero que él hace, por esto es imposible. Abraham salió viejo de Ur, tenía 70 años. Y aún así no puso como pretexto su edad ni nada. Pero ahora lo que le viene es más asombroso e increíble todavía. ¿Qué me está diciendo? Noten Génesis 12, 1 al 3. ¿Qué le dice? Es una promesa muy amplia. Muy amplia. Y él entendió que era demasiado. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, vete, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Cómo? Yo tengo bastante años. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sabe lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham aquí? Poder, honor, bendición, protección, influencia universal. ¿Cómo él poder creer todo esto en esta edad? Y cuando más que se le dijo a Abraham, dice, ¿sabe cómo esto va a comenzar? Bueno, por un hijo. Y allí va Abraham, un hijo. Un hijo que... pero Sara. Pero con Sara está viejita. No, pues se lo cuenta Sara. ¿Qué hizo Sara?
Se explotó de la risa. Esto debe ser un chiste de Dios. Que yo voy a ser madre. Mira, esto no puede ser. Ustedes conocen el resto de la historia. Y conocemos hoy cómo se habla de Abraham. Y conocemos que todas esas naciones, como explicó Pablo al principio, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque ejercemos la misma fe de Abraham en el mismo ser que él creyó, y él inició como padre de esa fe y fue justificado por la fe. Así es que todos los que son por la fe no necesitan ser miembros de un pueblo étnico para pertenecer a esa nación y ser hijo de Abraham. Así de sencillo. O sea que todos aquellos que creen por la misma fe de Abraham, ahora en la mente y en el propósito de Dios, forman parte de ese pueblo de Dios. No todos los que se dicen ser judíos son hijos de Abraham, dice un texto, sino los que creen. Glorioso, ¿no? O sea que usted es hijo de Abraham. En los planes de Dios pertenecen a esa promesa que se le dio a Abraham. Por eso es que Abraham es tan grande. Porque allí estará ante la presencia de Dios el pueblo que Dios entregó a Abraham, la descendencia de Abraham. Glorioso. Cuán improbable humanamente podría ser considerada todas aquellas perspectivas, ya que él era viejo y estaba el país que se le pretendía dar, estaba ocupado. Nada parecía posible, pero no hay nada que fuera imposible para Dios, y se cumplió la promesa de Dios. Con todas las dificultades que el hombre tiene, con todos los errores que el hombre comete, Dios ha cumplido su promesa. Con cuánta fe recibida, y no pregunta cómo, cuando se pone en las manos de Dios. Abraham recibió todo por fe sin preguntar nada ni nada. Se pone en sus manos porque sabía que ese Dios era poderoso. Esa es la confianza que todo ser humano debe tener en Dios. Yo no vivo para este mundo. Este mundo es pasajero. Todo lo que tú consigues es pasajero. Pasa, termina. La casa que tiene, pasan los años y va a tener que estarla reparando porque se le va cayendo los pedazos. Todo tiende a desaparecer. El vehículo que compra, por más hermoso y lindo que parezca, dale 5 años que comenzará a toser. Todo es una vanidad. Pero lo que Dios te ofrece y te da es eterno. Y esa es mi gloria. Mi hermano, no hay nada más glorioso, más hermoso que recibir lo que Dios me da. Aún no lo recibamos aquí en esta tierra. ¿Sabe cuál es el problema? Que mi mente está aquí todavía. Está sembrada aquí. Y amamos la ropa que me he visto, los bienes que poseo, el prestigio que tengo ante los demás. Quiero que me honren. Abraham tenía todo eso y dijo, bye bye. Dios me llamó. Y fue tan grande la misericordia de Dios que vio a aquel hombre con esa integridad de dime lo que hay que hacer y lo hago, que le permitió conservar sus bienes. Regalo de Dios. Para que estés mejor, Abraham. Si a Abraham se le hubiese ocurrido protestar, sabe que él iba a ir como quiera porque Dios lo llamó. Pero ahora te voy a quitar todo. Vean, con Dios no se negocia. No hagas negocio con Dios. ¿Qué quieres de mí? Lo que tú quieras. Porque aún pase lo que pase, yo sé que seré feliz. Yo sé. Porque aún Dios dejándote todo y tú desobedeciendo a Dios,
Mi hermano, hay muchas gentes con muchos bienes que no son felices. En estos días me dio mucha tristeza ver llorar a un jugador de béisbol, el más pagado ahora mismo. 700 y pico de millones por una temporada de 15 años. Y estaba llorando porque no estaba cómodo. La presión de la gente, el maltrato de su mismo público. O sea, tus bienes que tú posees no te garantizan felicidad. Y eso siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Porque finalmente, al final de todo, quien te da eso que tú no sabes cómo encontrarlo, es Dios. ¿Cuándo lo encuentras? Cuando dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Disfrutas tu unión familiar? Disfruta la comidita que te come, sea donde sea. Tú no sabes cómo, pero ¿cómo es que estoy feliz? ¿Qué me pasa? No lo entiendes. Porque Dios es así. A los que Él ama, los cuida. No como ellos han imaginado, sino como Dios sabe que funciona. Y te da lo que en verdad tú necesitas. Tú no necesitas lo que tú crees que necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas. Y te lo va a dar porque Él te ama. Ahora intentas decirle a Dios que esto es lo que yo necesito. Y decláralo, como dicen mucho. Serás siempre una persona que querrá más, más, más y más. Y ya no serás más feliz. Que aprendamos de Abraham. Y yo espero que hayamos aprendido de la actitud de aquel hombre, que ni siquiera aún cuando Dios le dijo, ve y mata a tu hijo. Ese hombre, si fuera tan grande lo que Dios le dijera, que Dios de mi vida. No vamos a parecer a Abraham, es que es único. Aquí estoy, y su hijo sabe lo que es ver tu hijo ahí. Y él preguntando, ¿dónde está el cordero? Callado. Hasta que levantó el cuchillo. Y el ángel detuvo su mano. La fe de aquel hombre tenía que ser manifestada a usted y a mí. Dios nos cuida cuando confiamos en Él. Vamos a orar.